Sintió cada mirada como un toque físico mientras la escoltaban fuera de primera clase. Los susurros la siguieron por el pasillo, junto con sonrisas burlonas de pasajeros que claramente pensaban que no pertenecía ahí. Sus cicatrices los hacían sentir incómodos, así que tenía que irse. Era así de simple. La humillación ardía peor que las heridas jamás lo habían hecho. Entonces se abrió la puerta de la cabina. El piloto salió, escaneando rostros hasta encontrar el suyo. Su expresión cambió instantáneamente. Reconocimiento, shock y algo más completamente diferente. De repente toda la cabina se quedó en silencio. Lo que pasó después no solo cambió ese vuelo para siempre, sino que reveló una verdad que dejaría a todos los pasajeros sin palabras. Pero para entender cómo una mujer rechazada se convirtió en la heroína del vuelo, necesitas conocer quién era realmente la doctora Paloma Vega. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia resuena contigo, por favor considera suscribirte. Compartimos historias de héroes no reconocidos cada semana. La luz temprana de la mañana se filtraba por las ventanas del vuelo, IB3-247 de Iberia. Mientras la doctora Paloma Vega se acomodaba en el asiento 2A, sus dedos trazaron el reposabrazos de cuero con precisión quirúrgica, su otra mano ajustando instintivamente el cuello de su blazer azul marino para cubrir mejor las extensas cicatrices que se extendían por su cuello. Miró hacia la pista, observando al personal de tierra moverse como hormigas, cada uno con su propósito designado, sus movimientos eficientes y practicados. La suave música de piano que sonaba por los altavoces de la cabina creaba un ambiente pacífico mientras los pasajeros de primera clase comenzaron a abordar. Paloma respiró profundamente, permitiéndose relajarse. Habían pasado 3 años desde la última vez que voló comercialmente. 3 años de cirugías reconstructivas, fisioterapia y asesoramiento psicológico. Este vuelo representaba algo significativo, un retorno a la normalidad, o al menos su nueva versión de ella. «¿Champán antes del despegue, señora?», ofreció la azafata Ramona con genuina calidez, su sonrisa no flaqueando mientras asimilaba la apariencia de Paloma. «Solo agua, por favor», respondió Paloma suavemente, su voz llevando una nota sutil de autoridad a pesar de su gentileza. Nunca bebía antes de volar. Viejos hábitos de sus días militares. Mantente alerta, mantente lista, incluso fuera de servicio. Ramona asintió profesionalmente. Por supuesto, se la traeré enseguida. La atmósfera pacífica previa al embarque se fracturó cuando Eduardo y Cristina Mendoza hicieron su entrada. La pulsera de diamantes de Cristina captó la luz del sol mientras se detuvo abruptamente en el pasillo, su esposo chocando con su equipaje de diseñador. «Querida, ¿qué pasa?», comenzó Eduardo. Luego siguió la mirada de su esposa hacia Paloma. Su expresión cambió de molestia a disgusto. «Ah, ya veo». Los susurros comenzaron inmediatamente, discretos al principio, luego volviéndose más audaces mientras más pasajeros de primera clase abordaron. Paloma mantuvo su mirada fija en la pista afuera, su reflejo en la ventana revelando más de sus cicatrices. Un mapa topográfico de trauma que se extendía más allá de su cuello. «Disculpe». La voz de Cristina se escuchó mientras llamaba a Ramona. «Una palabra, por favor». Paloma no necesitaba voltearse para saber lo que estaba pasando. Lo había experimentado en restaurantes, en conferencias, incluso en salas de espera de hospitales. Sus dedos se movieron hacia el diario médico de cuero gastado en su regazo, trazando las palabras grabadas: «Operación Tormenta del Desierto». Un breve recuerdo destelló. Luz cegadora, gritos, sus manos firmes en medio del caos.
Un niño pequeño al otro lado del pasillo miró abiertamente las cicatrices de Paloma hasta que su padre lo empujó y le susurró algo que hizo que los ojos del niño se agrandaran. El niño rápidamente miró hacia otro lado, repentinamente fascinado por su tableta. Paloma había visto esa reacción innumerables veces, la mezcla de miedo y lástima, como si sus cicatrices fueran contagiosas o de alguna manera reflejaran un fallo personal. Su reloj, un cronómetro de estilo militar con marcas inusuales, mostraba las 7:42 de la mañana, aún 20 minutos hasta la salida programada. Tocó ausentemente la cara del reloj, un hábito formado durante años de operaciones donde el tiempo lo significaba todo. Minutos después, la azafata principal, Verónica Herrera, se acercó, sonrisa corporativa firmemente en su lugar. «Doctora Vega, tenemos una situación con nuestro arreglo de asientos. Me temo que necesitaremos reubicarla». No se ofreció explicación. No se necesitaba. «Por supuesto», respondió Paloma, recogiendo sus pertenencias mínimas. Reconoció la empatía ensayada en los ojos de Verónica, la mirada de alguien siguiendo órdenes mientras las cuestionaba privadamente. Mientras se levantaba, Eduardo Mendoza susurró lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos escucharan. Algunas personas simplemente no, pertenecen a ciertos espacios. Su esposa tocó su brazo en falsa amonestación, pero su sonrisa burlona traicionó su acuerdo. Varios pasajeros tuvieron la decencia de verse incómodos, pero ninguno habló. La caminata de la vergüenza comenzó. Escoltada por Verónica, Paloma se movió por el pasillo mientras ojos curiosos siguieron su progreso. Un empresario acercó su chaqueta mientras ella pasaba, como si la proximidad a ella pudiera de alguna manera manchar su traje caro. Una madre jaló a su hijo hacia ella, protectora y cautelosa. Un estudiante universitario susurró demasiado alto a su amigo. Debe haber estado en algún accidente. Debería cubrir eso. Con cada paso, la postura de Paloma permaneció impecable. Su barbilla nivelada, su paso sin prisa. Había soportado mucho peor que esta humillación menor. A través de la puerta de la cabina parcialmente abierta, vislumbró al capitán Miguel Vázquez revisando planes de vuelo, su perfil agudo contra los paneles de instrumentos. Por un momento, sus pasos vacilaron, algo sobre su mandíbula, la forma en que se sostenía, una sensación fugaz de reconocimiento que desapareció tan rápidamente como había llegado. Los pasajeros en clase económica parecían menos preocupados por su apariencia, quizás porque tenían sus propias incomodidades de las que preocuparse. Algunos miraron mientras pasaba, luego regresaron a sus libros o dispositivos. Un militar en uniforme la miró más tiempo que los otros, entornando los ojos ligeramente como si tratara de ubicar su rostro. Su nuevo asiento estaba en la última fila junto al baño. Mientras se acomodaba, colocó su diario médico en el bolsillo del asiento. Su título, parcialmente visible. Protocolos avanzados de trauma para emergencias de aviación. La ironía no se le escapó. Estar sentada lo más lejos posible de primera clase, mientras literalmente había escrito el manual sobre mantener seguros a los pasajeros. Cerca un periódico yacía abandonado en un asiento, su titular parcialmente visible. Se acerca el 5º aniversario del asedio de Kandahar. Paloma miró hacia otro lado, tragando con dificultad. «Lo siento por eso», susurró Zara, una joven azafata que le ofreció agua. «No está bien». «Algunas cicatrices son más fáciles de ver que otras», respondió Paloma, su mirada derivando hacia las nubes de tormenta que se formaban afuera. «No te preocupes por mí». Abrió un pequeño estuche metálico y sacó medicación con manos ligeramente temblorosas.
A través de las paredes delgadas de la cabina, podía escuchar a las azafatas discutiendo su situación. Los Mendoza son accionistas importantes. ¿Qué habrías hecho tú? Aún así, no está bien. Ella pagó por ese asiento como todos los demás. ¿Viste cómo reaccionó el capitán cuando vio su nombre en la lista de pasajeros? Nunca había visto a Miguel reaccionar así. Este último comentario captó la atención de Paloma. Frunció el ceño ligeramente, tratando de recordar si conocíase a algún piloto llamado Miguel. El ejército era vasto, y durante su tiempo como cirujana jefe, había tratado a cientos, quizás miles de personal. Paloma se tragó su píldora en seco y cerró los ojos. La vibración sutil de los motores encendiéndose resonaba a través de su cuerpo cicatrizado. El rumor familiar era casi reconfortante, reminiscente de helicópteros de evacuación médica y aviones de transporte. Mientras comenzó la demostración de seguridad, Paloma podía sentir al militar aún observándola. Su mirada no era crítica como las otras, sino curiosa, quizás incluso respetuosa. Se sentaba 5 filas adelante, ocasionalmente mirando hacia atrás como si tratara de confirmar algo. El avión comenzó a rodar, moviéndose con precisión deliberada hacia la pista. Paloma se permitió relajarse marginalmente, la medicación comenzando allí a aliviar el dolor crónico en su lado derecho. El manejo del dolor aún era una batalla diaria, incluso años después del incidente. Sus doctores le habían advertido que volar podría exacerbar su condición debido a los cambios de presión, pero había insistido en tomar este vuelo. Algunos viajes eran necesarios independientemente del costo. A través de su ventana, las nubes de tormenta que se formaban se veían ominosas contra el cielo matutino. Los reportes del clima habían mencionado posible turbulencia sobre el Mediterráneo. Paloma se encontró automáticamente repasando protocolos de emergencia en su mente, un viejo hábito de sus días entrenando tripulaciones de vuelo en respuesta a crisis. El avión aceleró por la pista, presionando a Paloma hacia atrás en su asiento. La sensación familiar del despegue, ese momento de suspensión entre la tierra y el cielo, siempre le recordaba la línea delgada entre la vida y la muerte. Qué rápidamente podían cambiar las circunstancias. Cómo un momento podía alterar la trayectoria de incontables vidas. Mientras la aeronave se elevaba a través de la cobertura de nubes, Paloma captó un vistazo de los Mendoza acomodados cómodamente en sus asientos de primera clase, copas de champán en mano, aparentemente celebrando su pequeña victoria. Se preguntó brevemente qué pensarían si supieran quién era realmente, qué había hecho, qué había sobrevivido. Pero ese era precisamente el problema con las cicatrices. La gente veía solo el daño, nunca la fuerza que tomó soportarlo. La cabina se presurizó mientras el vuelo IB 3247 continuó su ascenso. Turbulencia ligera sacudió a los pasajeros mientras Paloma permaneció inmóvil, ojos cerrados, aparentemente imperturbable por los movimientos de la aeronave. Años de operar en zonas de crisis le habían enseñado a encontrar calma en medio del caos, a estabilizar sus manos cuando todo a su alrededor temblaba. Pensó en la cabina, en el capitán Vázquez. Algo sobre él le molestaba la memoria, pero no podía ubicarlo. Durante el apogeo del conflicto, había tratado a tanto personal herido que las caras a menudo se difuminaban. Solo los casos más severos permanecían distintos en su mente. Aquellos por los que había luchado más duro para salvar, o aquellos que había perdido a pesar de sus mejores esfuerzos. «Disculpe». Una voz tentativa interrumpió sus pensamientos. Zara había regresado, sosteniendo una manta gratuita. «Pensé que podría querer esto».
Hace frío aquí atrás. Paloma abrió los ojos y ofreció una pequeña sonrisa. Gracias. Eres muy amable. Leí su artículo, dijo Zara silenciosamente, mirando alrededor para asegurar que nadie estuviera escuchando. En mi entrenamiento paramédico sobre triaje durante el ataque de Kandahar, cambió cómo pensamos sobre eventos de víctimas masivas. La expresión de Paloma permaneció neutral, pero sus ojos se agudizaron con interés. ¿Estás estudiando medicina? Medicina de emergencia, medio tiempo mientras trabajo en este empleo. Zara vaciló. Luego añadió: lo que hizo allí, corriendo de vuelta todas esas veces. Solo quería que supiera que algunos de nosotros reconocemos el verdadero coraje cuando lo vemos. Antes de que Paloma pudiera responder, el intercomunicador crujió a la vida, y la joven azafata se apresuró de vuelta a su estación para el anuncio. Damas y caballeros, llegó la voz del capitán, firme y autoritaria. Habla el capitán Miguel Vázquez. Hemos alcanzado nuestra altitud de crucero de 35.000 pies y tenemos cielos despejados adelante después de este parche de turbulencia. Paloma se congeló al sonido de su nombre completo. Miguel Vázquez. La memoria se cristalizó instantáneamente. Un joven teniente con quemaduras severas cubriendo el 40% de su cuerpo, atrapado en el ala colapsada de la instalación médica. El hombre por el que había regresado en su intento final de rescate, cuando todos los demás habían dicho que era demasiado peligroso, que la estructura colapsaría completamente en cualquier momento. El hombre que había cargado en su espalda justo antes de que el edificio cediera, dejándola atrapada en su lugar. El avión se estremeció ligeramente, contradiciendo la evaluación del capitán de cielos despejados adelante. Paloma agarró el reposabrazos, no por miedo, sino por el shock del reconocimiento. Miguel Vázquez. El nombre resonó en su mente junto con recuerdos fragmentados de fuego y paredes colapsando. Recordó su forma inconsciente, lo imposiblemente pesado que se había sentido mientras lo arrastraba por corredores llenos de humo, sus propios pulmones ardiendo, piel ampollándose por el calor. Nuestro tiempo de vuelo a Barcelona será aproximadamente 1 hora y 30 minutos, continuó la voz del capitán. Antes de continuar, me gustaría salir y saludarlos a todos personalmente, como es tradición de Iberia en nuestras rutas nacionales. Paloma sintió su ritmo cardíaco acelerarse. No había visto a Vázquez desde ese día. Después de que el edificio colapsó, había pasado meses en un hospital militar, seguido de años de cirugía reconstructiva. Para cuando se había recuperado lo suficiente para regresar al servicio parcial, muchos de los que había salvado habían sido reasignados o dados de baja. La puerta de la cabina se abrió y el capitán Vázquez emergió en su uniforme impecable. Alto y dominante, se movía con la confianza de alguien que había burlado a la muerte y lo sabía. El lado izquierdo de su cuello portaba las trazas tenues de cicatrices de quemaduras, hábilmente tratadas y casi invisibles, a menos que uno supiera exactamente qué buscar. Comenzó las cortesías usuales, moviéndose lentamente por el pasillo, asintiendo y saludando a los pasajeros con encanto practicado. Los pasajeros de primera clase recibieron su atención particular. Los Mendoza especialmente parecían encantados por su cortesía profesional. «Nos honra tenerlos a bordo, señor y señora Mendoza», escuchó Paloma decir. Iberia valora su lealtad continua. El militar que había estado observando a Paloma ahora se sentó más derecho, su atención dividida entre ella y el capitán que se acercaba. Parecía estar conectando los mismos puntos que Paloma acababa de unir.
Miguel continuó su progreso lento por la cabina. Sus ojos barrieron metódicamente cada sección, reconociendo a malos pasajeros con un asentimiento o saludo breve. Cuando su mirada alcanzó la parte trasera de la aeronave, encontró a Paloma. A mitad de frase, su discurso vaciló. El cambio en su comportamiento fue inmediato y profundo. Reconocimiento, incredulidad, luego algo más profundo lavando sus características. Por un momento, se quedó congelado en el pasillo, una mano agarrando el reposacabezas de un asiento cercano para estabilizarse. Enderezó su postura, su voz cambiando de cordial a reverente. «Damas y caballeros, tenemos el honor extraordinario de volar con alguien muy especial hoy». La cabina se quedó silenciosa. Incluso el bebé llorando 3 filas arriba pareció sentir el cambio en la atmósfera. Hace 5 años en Kandahar, nuestra base militar fue atacada. El ala médica fue golpeada primero. Su voz se llevó por la cabina silenciosa. Una cirujana corrió de vuelta al edificio en llamas 17 veces. Los ojos de Paloma se abrieron, fijándose en Miguel con intensidad silenciosa. No había esperado esto, no lo había querido. El reconocimiento nunca fue lo que la impulsó. No en Kandahar, no en ninguno de sus despliegues. Salvó 47 vidas ese día, incluyendo la mía. Su voz se quebró ligeramente. Los protocolos que desarrolló mientras trataba víctimas bajo fuego ahora son entrenamiento estándar para cada piloto comercial y azafata en todo el mundo. El militar que había estado observando a Paloma ahora se puso de pie, el reconocimiento amaneciendo en su rostro. «Señor», gritó, su voz fuerte con emoción. «Cabo Elías Herrera, señor. 2º batallón. La doctora Vega salvó a mi hermano en Kandahar». Susurros estallaron por toda la cabina, mientras los pasajeros se volvieron para mirar a Paloma con nuevos ojos. La atmósfera se había transformado completamente. Las mismas personas que habían evitado estudiosamente mirar sus cicatrices ahora no podían apartar la mirada. La persona que me enseñó cómo manejar cualquier emergencia a 35.000 pies, continuó Miguel, sus ojos nunca dejando a Paloma, está sentada en la última fila de nuestra aeronave. Todas las miradas se volvieron hacia Paloma, quien permaneció perfectamente inmóvil, sus manos cicatrizadas dobladas en su regazo. Nunca había buscado reconocimiento por lo que pasó en Kandahar. De hecho, lo había evitado activamente, rechazando medallas y condecoraciones, solicitando reasignación a posiciones de investigación lejos del ojo público. Sus cicatrices eran suficiente recordatorio de ese día. No necesitaba el relato constante de la historia para acompañarlas. Miguel comenzó a caminar decididamente por el pasillo hacia ella, otros miembros de la tripulación siguiendo en su estela. Los pasajeros se inclinaron hacia el pasillo para observar, algunos incluso poniéndose de pie para tener una mejor vista. Cuando llegó a su fila, se puso en posición de firmes y ofreció un saludo militar formal. «Teniente coronel doctora Paloma Vega, Ángel de Kandahar. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle apropiadamente». El cabo Herrera y otros 2 pasajeros con antecedentes militares se levantaron de sus asientos y saludaron. La cabina permaneció en silencio atónito. Desde su visión periférica, Paloma podía ver las caras de los Mendoza congeladas en horror, el peso completo de su comportamiento anterior ahora estrellándose sobre ellos. La mano de Verónica cubrió su boca en shock, sus ojos amplios con la realización de ¿en qué había participado? Miguel extendió su mano hacia Paloma. «Su asiento en la cabina la está esperando, doctora, donde siempre ha pertenecido». Paloma vaciló, incómoda con la atención repentina. Durante años,
Había vivido con personas viendo solo sus cicatrices, definiéndola por su desfiguración. Ahora, en el lapso de momentos, estas mismas personas la estaban redefiniendo por heroísmo. Ninguna se sentía completamente correcta. Ninguna abarcaba la verdad completa de quién era. Aún así, reconoció el gesto por lo que era, no solo un reconocimiento del heroísmo pasado, sino una restauración de dignidad en el momento presente. Con gracia característica, aceptó su mano extendida y se levantó de su asiento. La joven azafata, Zara, se adelantó, sosteniendo el diario de Paloma. «Sabía que era usted», susurró, su expresión una mezcla de asombro y reivindicación. «Desde el momento en que vi su nombre en la lista de pasajeros». Paloma tomó el diario, su expresión suavizándose ligeramente. «A veces el reconocimiento llega cuando menos lo esperamos». Mientras se dirigían hacia adelante, la atmósfera en la cabina se había transformado completamente. Los pasajeros que previamente habían mirado con disgusto o habían evitado los ojos ahora miraban con respeto, incluso admiración. Algunos parecían avergonzados, otros simplemente atónitos. El cabo Herrera se metió en el pasillo mientras pasaban. «Mi hermano aún habla de usted, señora. Dice que siguió trabajando incluso después de la segunda explosión con metralla en su propio hombro». Paloma asintió, reconociendo sus palabras sin elaborar. Los recuerdos de ese día aún eran demasiado vívidos, demasiado dolorosos para relatar casualmente. Cuando llegaron a la sección de primera clase, los Mendoza se pararon incómodamente, su confianza anterior reemplazada por incomodidad palpable. «Doctora Vega», comenzó Cristina, su voz tensa con vergüenza. «No teníamos absolutamente idea de quién era usted». Paloma se detuvo, estudiando a la mujer que había sido tan instrumental en su humillación. «¿Habría importado?», preguntó silenciosamente. «Si hubiera sido cualquier otra persona, alguien sin medallas o reconocimiento, ¿habrían sido más aceptables mis cicatrices entonces?». La pregunta colgó en el aire, sin respuesta e incómoda. Eduardo Mendoza se aclaró la garganta. «Por supuesto, estaríamos honrados si regresara a su asiento original». Miguel se adelantó antes de que Paloma pudiera responder. «Creo que la doctora Vega se unirá a mí en la cabina por el resto del vuelo», dijo firmemente. «Iberia valora demasiado su experiencia para tenerla sentada en cualquier otro lugar». El eco deliberado de sus palabras anteriores a los Mendoza no se perdió en nadie en la cabina. Varios pasajeros asintieron en aprobación, mientras otros miraron hacia otro lado, quizás confrontando su propia complicidad en el trato de Paloma. Mientras continuaron hacia la cabina, una joven madre se puso de pie, sosteniendo a su hijo dormido. «Doctora Vega», dijo suavemente. «Mi esposo estuvo allí. Dijo que continuó operando incluso cuando fallaron los generadores, usando luces de teléfonos celulares para ver. Dijo que nunca mostró miedo». Paloma sonrió ligeramente. «El miedo no ayuda en esas situaciones. Todos hicimos lo que era necesario». Un caballero mayor extendió la mano mientras pasaban, tocando su brazo gentilmente. «Mi nieta está estudiando medicina por usted. Los protocolos de Kandahar son parte de su currículo». Los reconocimientos continuaron mientras se movían hacia adelante. Pequeños gestos de respeto, agradecimientos susurrados, ojos que ahora veían más allá de las cicatrices a la mujer que las había ganado a través de coraje extraordinario. Cuando llegaron a la puerta de la cabina, Miguel se volvió para dirigirse a la cabina una vez más. «Damas y caballeros, la doctora Vega se unirá a mí en la cabina para nuestro viaje. Su experiencia, literalmente, ha escrito el libro sobre respuesta de emergencia en aviación.
Aplausos espontáneos estallaron, comenzando en clase económica y extendiéndose por toda la cabina. El sonido se hinchó, llenando la aeronave con una vibración muy diferente al rumor constante del motor. Dentro de la cabina, el copiloto, primer oficial Darío Campos, se puso de pie respetuosamente. «Es un honor, coronel Vega. Su trabajo salvó a mi hermana en la base aérea de Torrejón hace 3 años». Paloma asintió, tomando la cabina avanzada con interés profesional. «El nuevo sistema Airbus», observó. «He leído sobre los protocolos de emergencia actualizados, los cuales usted ayudó a diseñar», dijo Miguel cerrando la puerta detrás de ellos. Gesticuló hacia el asiento plegable. «Por favor». Mientras se acomodaba, Paloma notó que las nubes de tormenta adelante habían crecido más oscuras e imponentes. La luz de advertencia de la aeronave parpadeó momentáneamente, una advertencia ámbar breve que desapareció casi tan pronto como apareció. «Extraño», murmuró Miguel, revisando el panel de instrumentos. «Hemos tenido algunas inconsistencias eléctricas desde el despegue. Nada mayor, pero vale la pena monitorear». Paloma se inclinó hacia adelante, su entrenamiento médico dando paso a la experiencia en seguridad de aviación que había desarrollado después de Kandahar. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando?» Comenzó durante las verificaciones previas al vuelo. Mantenimiento nos autorizó. Dijeron que probablemente era solo un problema de sensor. Él la miró. «Te ves escéptica». «En mi experiencia, no existe tal cosa como solo un problema de sensor a 35.000 pies». Estudió el panel cuidadosamente. «¿Te importa si echo un vistazo a las lecturas eléctricas?» Miguel gesticuló hacia la pantalla de diagnóstico. «Adelante. Tener al autor de nuestros protocolos de emergencia aquí durante un problema potencial parece extraordinariamente buena suerte o extraordinariamente mala suerte. Dependiendo de la perspectiva», respondió Paloma silenciosamente. Paloma estudió los diagnósticos del sistema eléctrico con precisión practicada, sus dedos cicatrizados moviéndose por la pantalla con destreza sorprendente. 5 años de cirugía reconstructiva habían restaurado mucho de su control motor fino, aunque la tensión del tejido cicatricial aún limitaba su rango de movimiento en días particularmente fríos. «Las fluctuaciones de poder son mínimas pero consistentes», observó, «ocurriendo aproximadamente cada 4 minutos, afectando principalmente los sistemas secundarios». Miguel asintió, impresionado por su comprensión inmediata de la situación. «Exactamente lo que noté. No lo suficiente para disparar advertencias automatizadas, pero definitivamente inusual». El primer oficial Campos ajustó su curso ligeramente para evitar el frente de tormenta que se construía. «El radar meteorológico muestra turbulencia significativa adelante. Si mantenemos la altitud actual, golpearemos lo peor en aproximadamente 20 minutos. ¿Podemos rodearlo?», preguntó Paloma, sus ojos aún en la pantalla de diagnóstico. «No sin añadir casi 1 hora a nuestro tiempo de vuelo», respondió Miguel. «Podríamos subir por encima, pero con estas inconsistencias eléctricas preferiría mantener nuestra altitud actual. Menos estrés en los sistemas de presurización». Paloma asintió en acuerdo. «Decisión prudente. El Mediterráneo en invierno no perdona las fallas mecánicas». Un silencio cómodo cayó entre ellos mientras trabajaban, cada uno respetando la experiencia del otro. Le sorprendió a Paloma lo natural que se sentía esto. Estar de vuelta en un ambiente operacional donde las decisiones tenían consecuencias claras y los problemas tenían parámetros definibles. «Nunca tuve la oportunidad de agradecerte»,
dijo Miguel silenciosamente, su voz modulada para que solo ella pudiera escuchar. Por Kandahar, por regresar por mí, cuando todos dijeron que el edificio iba a colapsar. Paloma mantuvo sus ojos en los instrumentos. No necesitas agradecerme por hacer mi trabajo. Tu trabajo no era arriesgar tu vida 17 veces, contraatacó. Tu trabajo no era regresar cuando los ingenieros estructurales gritaban que las paredes estaban a punto de caer. Tu trabajo no era cargarme en tu espalda cuando ya tenías heridas de metralla y quemaduras de 2º grado. Finalmente lo miró, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Qué pasó contigo después? ¿Perdí el rastro durante mi recuperación? 8 meses de cirugía reconstructiva y rehabilitación. Querían darme de baja por razones médicas, pero luché contra eso. Me transferí a aviación. Usé lo que aprendí de ti para reescribir el entrenamiento de pilotos para escenarios de emergencia. Gesticuló hacia la cabina a su alrededor. Y aquí estamos. La aeronave se estremeció mientras encontraron los primeros bordes de turbulencia. Miguel y Campos respondieron automáticamente, ajustando controles con eficiencia practicada. Los pasajeros están asegurados. Llegó la voz de Verónica por el intercomunicador. Todos los artículos de servicio guardados. Gracias, tripulación de cabina, respondió Miguel. Luego a Paloma. Debería dirigirme a los pasajeros. La gente se pone nerviosa con turbulencia. Mientras alcanzaba el intercomunicador, la luz de advertencia ámbar parpadeó de nuevo, esta vez permaneciendo iluminada. Simultáneamente varios sistemas en el panel principal parpadearon. Fluctuación de energía a 0.8 segundos, reportó Campos, su voz calmada pero tensa, más larga que las instancias previas. Antes de que alguien pudiera responder, las luces principales de la cabina se atenuaron momentáneamente. El indicador de energía auxiliar mostró un pico breve, luego se estabilizó. Eso no es un problema de sensor, dijo Paloma, frunciendo el ceño. Eso es un problema de gestión de energía. Miguel asintió, su expresión sombría. De acuerdo. Campos, ejecuta un diagnóstico completo en el bus eléctrico. Notificaré a ATC que podríamos necesitar desviar. Mientras Campos comenzó la secuencia de diagnóstico, Miguel se volvió hacia Paloma. Doctora Vega, me gustaría tu evaluación. En tu opinión experta, ¿deberíamos continuar o desviar a Palma de Mallorca? La pregunta no era meramente cortesía profesional. Era un reconocimiento de su experiencia, una restauración de la autoridad que había sido tan públicamente despojada de ella durante el embarque. Paloma consideró la situación cuidadosamente, pesando los riesgos con el mismo desapego clínico que había usado en situaciones de triaje. Las fluctuaciones están aumentando en duración, pero no en severidad. Si permanecen aisladas a sistemas no críticos, continuar a Barcelona es aceptable. Sin embargo, recomendaría descender a 30.000 pies como precaución. Menor altitud significa menos estrés en el sistema de presurización si perdemos función eléctrica parcial. Miguel asintió, ya alcanzando los controles. Campos, prepárate para descenso a 30.000 pies. Notifica a ATC. Mientras comenzaron su descenso controlado, la aeronave encontró turbulencia más fuerte. A través de la ventana de la cabina, Paloma podía ver la pared masiva de nubes de tormenta adelante, oscura e imponente. Sin embargo, más allá de ellas, la luz del sol se abría paso por la atmósfera superior, dorada e invitante. «Damas y caballeros», anunció Miguel por el intercomunicador, su voz firme y tranquilizadora. «Habla su capitán. Estamos experimentando algo de turbulencia y descenderemos a 30.000 pies para proporcionar un vuelo más suave.
Por favor, permanezcan sentados con sus cinturones abrochados. Hizo una pausa. Luego añadió: quiero asegurarles que tenemos la situación bien controlada. De hecho, somos particularmente afortunados hoy de tener a la doctora Paloma Vega asistiendo en la cabina. Muchos de ustedes ahora la conocen como el Ángel de Kandahar. Pero lo que podrían no darse cuenta es que ella también escribió los protocolos de emergencia usados por cada aerolínea importante. No podrían estar en mejores manos. El intercomunicador se apagó, y Miguel se volvió para encontrar a Paloma, dándole una mirada ligeramente exasperada. «Eso no era necesario», dijo silenciosamente. «Sí, lo era», respondió. «Después de cómo te trataron, deberían saber exactamente quién está ayudando a mantenerlos seguros ahora mismo». Campos interrumpió su intercambio. «Diagnóstico completo. Tenemos una falla en el panel secundario de distribución de energía. Está causando que el sistema cicle entre fuentes de energía primaria y de respaldo». Paloma se inclinó hacia adelante, estudiando las lecturas. ¿Podemos aislar el circuito afectado? «No desde aquí», respondió Campos. «Necesitaríamos acceder a la bahía eléctrica debajo del piso de la cabina». Miguel frunció el ceño. «Eso requiere levantar paneles del piso en la cocina. Disruptivo, pero factible». Otra fluctuación de energía golpeó, más larga que antes. Esta vez, varios sistemas primarios parpadearon momentáneamente antes de estabilizarse. «Momento de decisión», dijo Miguel mirando a Paloma. «Podemos continuar con inestabilidad eléctrica creciente o intentar reparaciones en vuelo». «Intentar reparaciones», respondió Paloma sin vacilación. «Asistiré. Estoy familiarizada con la arquitectura del sistema». Miguel levantó una ceja. «¿También has estudiado sistemas eléctricos de aeronaves?» Después de Kandahar, durante mi recuperación, tenía tiempo en mis manos y necesitaba algo en que enfocarme además del dolor. Se encogió de hombros ligeramente. Los sistemas de emergencia de aeronaves parecían relevantes a mis intereses. Asintió, entendiendo. «Campos, toma los controles. La doctora Vega y yo accederemos a la bahía eléctrica». En la cabina principal, los pasajeros observaron con preocupación mientras Miguel y Paloma emergieron de la cabina. La admiración anterior por Paloma se había transformado en algo más profundo mientras se corrió la voz sobre los problemas eléctricos. «¿Está todo bien?», preguntó Cristina Mendoza, su altanería anterior reemplazada por ansiedad genuina. Miguel se dirigió a la cabina. «Estamos experimentando algunas inconsistencias eléctricas menores. La doctora Vega y yo vamos a echar un vistazo al sistema. No hay nada de qué preocuparse». Zara se acercó con un pequeño juego de herramientas. «El panel de acceso está listo, capitán». En la cocina, los miembros de la tripulación ya habían removido los paneles del piso necesarios, revelando los sistemas internos complejos de la aeronave. Miguel y Paloma se arrodillaron junto a la abertura, examinando el panel de distribución eléctrica debajo. «Ahí», señaló Paloma, identificando una conexión que mostraba signos de estrés térmico. «Ese relé está ciclando incorrectamente». Miguel asintió. «Buen ojo. Podemos evitarlo y redirigir a través del sistema terciario». Trabajaron juntos con eficiencia extraordinaria, sus movimientos complementándose como si hubieran sido socios durante años, en lugar de reunidos minutos atrás. El entrenamiento médico de Paloma le daba control motor fino excepcional, mientras que la experiencia piloto de Miguel proporcionaba conocimiento crucial del sistema. En la cabina, los pasajeros observaron este drama inesperado desarrollarse. Los Mendoza en particular parecían hipnotizados por la experiencia confiada de Paloma.
sus cicatrices ahora secundarias a la habilidad y compostura que mostraba. «Nunca he visto algo así», murmuró Eduardo Mendoza, otro pasajero de primera clase. «Están literalmente arreglando el avión en pleno vuelo». Una joven madre de clase económica que se había movido hacia adelante para observar, asintió. «Ese es el ángel de Kandahar para ti. Mi esposo dice que realizó cirugía durante un tiroteo una vez. Nunca se inmutó cuando las balas golpearon la tienda médica». Mientras Miguel y Paloma completaron el bypass, las luces por toda la cabina se estabilizaron, y un cambio sutil en el zumbido de fondo indicó que el sistema eléctrico se había normalizado. Una ronda espontánea de aplausos estalló entre los pasajeros. Miguel se puso de pie, ofreciendo su mano para ayudar a Paloma a levantarse. «Buen trabajo, doctora. Creo que acabamos de convertirnos en el primer equipo piloto cirujano en realizar cirugía eléctrica a 30.000 pies». Paloma aceptó su mano con una pequeña sonrisa. «Técnicamente estamos a 29.872 pies, pero lo suficientemente cerca». Mientras se dirigían de vuelta hacia la cabina, los pasajeros extendieron la mano para tocar el brazo o hombro de Paloma en gratitud. Las mismas personas que habían retrocedido de sus cicatrices horas antes, ahora buscaban conexión con ella, viendo más allá de su apariencia a la persona extraordinaria debajo. Cuando llegaron a la sección de primera clase, los Mendoza se pararon incómodamente en el pasillo. «Doctora Vega», comenzó Eduardo, su condescendencia anterior completamente desaparecida. «Le debemos una disculpa. Nuestro comportamiento fue inexcusable». Paloma los miró pensativamente. «Señor Mendoza, no necesito su disculpa. Lo que espero es que recuerden este momento la próxima vez que encuentren a alguien que se ve diferente. Las cicatrices que pueden ver son solo evidencia de supervivencia. Son las invisibles las que nos definen». Los ojos de Cristina Mendoza se llenaron de lágrimas. «Nunca lo pensé de esa manera. Realmente lo siento. Lamentarse, luego ser mejor», respondió Paloma simplemente, continuando hacia la cabina. Adentro, Campos reportó que todos los sistemas se habían estabilizado. «Lo que hicieron funcionó perfectamente. Estamos libres para continuar a Barcelona». «Excelente trabajo ambos», dijo Miguel, acomodándose de vuelta en la silla del capitán. Miró a Paloma. «¿Te gustaría regresar a la cabina o quedarte aquí arriba con nosotros? Te has ganado más que suficiente tu lugar en ese asiento plegable». Paloma consideró la pregunta. En la cabina enfrentaría una mezcla de respeto recién encontrado e incomodidad persistente. Aquí en la cabina sentía una sensación de propósito y pertenencia que no había experimentado desde antes de Kandahar. «Me quedaré», decidió, «si no les importa la compañía». «Te debo mi vida», respondió Miguel silenciosamente. «Puedes tomar mi asiento si lo quieres». Mientras el avión continuó a través del frente de tormenta, turbulencia ocasional sacudió la aeronave, pero con los sistemas eléctricos ahora funcionando normalmente, el estado de ánimo en la cabina era calmado y enfocado. «¿Sabes?», dijo Miguel después de un periodo de silencio cómodo. «Hay una apertura para consultor de seguridad en nuestra oficina de Barcelona. Alguien para entrenar tripulaciones de vuelo en protocolos de emergencia. La posición requiere conocimiento médico extenso y experiencia en manejo de crisis». Paloma levantó una ceja. «¿Me estás ofreciendo un trabajo, capitán Vázquez?» «Estoy sugiriendo que serías perfecta para ello», respondió. «El mundo necesita tu experiencia, doctora Vega. No escondida en laboratorios de investigación,
sino aquí afuera donde hace la diferencia. A través de la ventana de la cabina, podían ver que estaban emergiendo de la tormenta. La luz del sol se abría paso por las nubes adelante, iluminando su camino hacia adelante. ¿Has conocido alguna vez a alguien que nunca pidió reconocimiento?, dijo Paloma mientras ajustaban el curso. ¿Pero merecía más que nadie? Sí, respondió Miguel, mirándola. La estoy viendo ahora mismo. Paloma sonrió, una expresión genuina que transformó sus características cicatrizadas. En realidad me refería a ti. Tomando lo que te pasó y usándolo para proteger a otros sin que nadie supiera lo que soportaste. Tal vez eso es lo que realmente significa la supervivencia, reflexionó Miguel. No solo vivir algo terrible, sino encontrar propósito en ello después. El avión se inclinó gentilmente, comenzando su viaje a través del tramo final hacia Barcelona, dejando la tormenta atrás. Debajo de ellos, el Mediterráneo se extendía vasto y azul, mientras arriba, cielos despejados prometían vuelo suave adelante. A veces, dijo Paloma, observando las nubes dispersarse debajo de ellos, terminamos exactamente donde pertenecemos, incluso cuando el viaje ahí deja cicatrices. Campos miró su reloj. 45 minutos a Barcelona, si alguien está contando. Dejé de contar tiempo hace mucho, respondió Paloma. Comencé a medirlo en momentos que importan en su lugar. En la cabina detrás de ellos, los pasajeros se habían acomodado de vuelta en sus rutinas. La crisis breve ya se estaba convirtiendo en una anécdota que compartirían al aterrizar. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en cómo se veían entre ellos y a sí mismos. La mujer que habían juzgado y rechazado por su apariencia había demostrado ser su salvación. Las cicatrices de las que habían retrocedido eran evidencia no de algo roto, sino de coraje extraordinario. Y quizás en esa realización, cada pasajero se encontró examinando sus propias cicatrices invisibles, sus propias historias no contadas de supervivencia. Mientras el vuelo de Iberia continuó hacia el este, Paloma se permitió imaginar un nuevo capítulo comenzando. Uno donde sus cicatrices no fueran ni ocultas ni definitorias, sino simplemente parte de una historia más grande aún desenvolviéndose. Una historia de reconocimiento demorado, pero finalmente otorgado. Una historia de encontrar el lugar correcto de uno en el mundo. ¿Has conocido alguna vez a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero merecía más que nadie?, preguntó la voz en off mientras el avión descendía hacia Barcelona. ¿Alguien que cargó el peso de la responsabilidad sin la comodidad del reconocimiento? Sus historias pueden no ser tan dramáticas como la de la doctora Paloma Vega, pero existen a nuestro alrededor. Los héroes no cantados, cuya mayor fortaleza yace en su disposición a servir sin aplausos.